migrantes, y voy a leerlo, lo voy a citar textualmente aquí porque el gobierno de la Florida ha aceptado responsabilidad, ha confirmado que participó en el traslado de más de 30 migrantes desde el estado de Texas a la capital de California, que es Sacramento, en 2 vuelos, uno de ellos el viernes, el otro ocurrió el lunes. Funcionarios de aquí de la Florida dicen que los inmigrantes se fueron por voluntad propia. El gobierno de la Florida está amenazando a través del fiscal general de presentar cargos de secuestro, entre otros, al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. ¿Cómo está esa situación? Cuéntanos. Bueno, esto es una situación relativamente nueva. Estamos viendo ahora que asumió responsabilidad el estado de la Florida por los vuelos. Entonces, ellos son los que pagaron y financiaron el vuelo de estas personas. Creo que eran 36 personas, 2 vuelos, desde Texas hasta el estado de California en Sacramento. Entonces, como tú dices, lo que estábamos viendo es que las personas por la parte de la Florida dicen que estos vuelos fueron 100% voluntarios, que las personas sabían dónde iban, que ellos firmaron que estaban de acuerdo y que fueron trasladados de manera gratuita. Y también por parte de California están diciendo que estas personas no sabían dónde estaban, no sabían por qué estaban ahí y que no habían firmado nada. Así que en este momento esas son las dos versiones de estos eventos. Que yo sepa, no sé si hay alguna otra novedad. Tú que estás más metido en lo de las noticias, lo último. Bueno, ya sabemos que hay una demanda presentada por el primer grupo que fue trasladado gracias a este presupuesto aprobado recientemente y ampliado para la legislatura en Tallahassee, que fueron volados a Martha's Vineyard en el estado de Massachusetts. Han presentado una demanda. Personas indocumentadas que están en este país pueden demandar al estado. Correcto. Las personas que son indocumentadas, como todas las personas, siguen teniendo derechos. Entonces, si ellos sienten como que el Estado tomó provecho de ellos, en lo que muchos dicen que simplemente fue una movida por 100% política, entonces ellos sí pueden demandar al Estado. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es el caso? Ahí en verdad no estoy seguro, ya que yo no soy abogado de derechos civiles, eh, pero tengo entendido que sí se puede demandar si es que ellos sienten que sus derechos civiles fueron violados a causa de esto. Enrique, vamos a pasar de este tema, que por cierto, Jani González nos tiene un interesante reportaje ahorita en Noticias 23 a las 2:30 de la tarde. Vamos a hablar del tema del cambio de fecha para el juicio de la demanda contra el programa de parol humanitario del gobierno Biden. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué? No estoy seguro de lo último. Yo sé que cambiaron la fecha, pero no he visto para cuándo es la nueva fecha. Si me puedes recordar. Lo que sé es que en este momento sigue todo igual. Todavía no ha habido ningún cambio, todavía sigue vigente el programa, estamos todavía con las 1.000 personas todos los días siendo probadas, aunque sí, no estoy seguro exactamente cuándo va a ser la fecha al final. Es normal que muevan las fechas de la corte. Eso sí, es algo que es normal, que quiero que las personas no se asusten a base de eso. Pasa muchas veces que la corte tiene un juicio y ese juicio por ABC motivo tiene que ser alargado y lo que pasa es cuando se alarga un juicio se empujan para atrás las otras fechas. Es normal. 24 de agosto, estoy leyendo aquí, Enrique, que sería el juez de Texas escuchando los argumentos iniciales de la demanda para frenar el parol humanitario. Cuéntame una cosa, ¿cómo va ese programa? El programa sigue bien, todavía quedan personas de enero. Lo que estamos viendo es que cada vez que pensamos que ya se están acabando las personas de enero, todavía quedan. Lo que me han dicho a mí también es que, como siempre he dicho, ya hay que tener paciencia. Fueron muchas personas las que aplicaron. Son 500 todos los días que están siendo aprobadas eh, al azar y 500 por fecha. Entonces, la fecha depende del país. De esas 500 personas, incluyen personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Y cada país tiene su propia línea de personas que están procesando. Enrique, otra de las preguntas que más preocupa aquí es de que obviamente que ese juicio vaya a detener el paro humanitario. ¿Qué pasa con las personas que ya han presentado su solicitud? Hay personas que de enero todavía están esperando una aprobación.
No sabemos, va a depender de la decisión de ese juez. Entonces, cuando el juez tome una decisión, la decisión que él puede tomar es la siguiente. Número uno, puede decir que el programa tiene que seguir andando, en el cual caso no hay ningún cambio al programa. La segunda opción es que el juez congele el programa y diga que ya no van a haber más personas que pueden tener acceso a esto y de inmediato toda la gente que metió su solicitud, mala suerte, el programa se cerró. O lo tercero es que el juez permita continuar en el programa a las personas que ya aplicaron y decir, ok, si tú aplicaste antes de esta fecha, está bien, pero si aplicaste después de esta fecha, ya se cerró el programa para nuevas personas. Así que va a depender mucho de la determinación del juez, pero recuerden, sea lo que sea, pase lo que pase, estamos estimando que va a haber algún tipo de apelación a alguna corte superior. Así que igual esa decisión del día 24 de agosto no sería una decisión final hasta que se haga algún tipo de apelación y vamos a ver qué es lo que dicen las cortes de apelación. ¿Qué pasa también con las leyes migratorias de la Florida que van a entrar en efecto, según está pautado para el 1 de julio? Entiendo que hay una demanda. ¿Qué está pasando en estos momentos? En este momento no hay ninguna noticia sobre eso. Están las demandas. Yo creo que van a haber varias demandas presentadas por la parte de la ley constitucional de la Florida, por la ley constitucional de Estados Unidos, eh, y quizás por mil otras cosas, porque las personas dicen que esto es un problema de los derechos humanos de las personas bajo el estado de la Florida y que también por la parte federal le quita los derechos al Congreso de Estados Unidos, ya que el Congreso de Estados Unidos es el que tiene el derecho de manejar los temas de inmigración. Entonces, eso sería una violación de los derechos, por ejemplo, de los otros estados, ya que a la Florida implementar esta ley, los otros estados tienen que ir recibiendo a las personas que estarían desplazados de la Florida. Vamos a ver qué pasa con eso. Hasta el momento, la ley entra en vigor el día 1 de julio. Eso no ha cambiado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Pudiera pasar lo que ha pasado con, por ejemplo, lo de la deuda estudiantil, que se ha detenido esta oferta que hizo el gobierno Biden de pagar parte de la deuda estudiantil de miles de estudiantes en este país? ¿Crees que haya, como se le conoce en inglés, un injunction? Puede haber un injunction. Un injunction es simplemente una pausa a esta ley mientras se ve lo de las demandas. Entonces, los jueces determinan si va a haber un injunction. Generalmente, los injunctions se piden por emergencia. Entonces, el día que comience la ley, generalmente una persona no puede empezar a hacer una demanda hasta que la ley ya entre. Algunos tipos de demanda, porque todavía el daño no existe. El día que existe el daño, uno presenta la demanda. Entonces, en este caso, estoy esperando que el día 1 de julio algunas demandas se presenten junto con peticiones de injunction de emergencia. Las de emergencia generalmente las ven las cortes dentro de 48 horas y de esa manera, probablemente dentro de la primera semana de julio, vamos a tener algún tipo de decisión que nos diga si esta ley se va a congelar al corto plazo mientras ven este caso o si la ley se le va a permitir continuar mientras ven este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, una de las últimas leyes que entró eh, ahora en efectividad es la ley que habíamos hablado hace un par de semanas de eliminar las ciudades santuarios. Eso es una ley que se pasó hace más de 2 años, pero tuvo un injunction. Entonces, la ley, aunque la ley pasó hace 2 años, se demoraron 2 años en que la ley comenzara. Se supone que iniciaba el año 2021, va a iniciar el año 2023 debido a estos injunctions que pusieron para pausar la implementación de la ley hasta el día de hoy. Enrique, otra de las noticias que nos llega es que una corte de apelaciones ha bloqueado la política de liberar migrantes en la frontera. ¿Qué está pasando ahí? Eso es una decisión que se supone que termina lo que es el catch and release. Lo que le dicen el catch and release es cuando uno Atrapar y soltar. claro, atrapar y soltar. Entonces, lo que estaban diciendo es que la implementación nueva de cómo iban a procesar las personas dentro de Estados Unidos era muy similar a
Otro plan que habían hecho hace unos 3 años, que fue determinado que era inconstitucional. Entonces dijeron que este nuevo plan era muy similar a ese antiguo y que tienen que hacer un plan nuevo. Entonces, eso va a causar retrasos en algunas personas que están en los centros de detención en ser soltados. Y el gobierno de Biden tiene que crear otro plan distinto para procesar las personas. ¿Algo que quieras añadir para esas personas que están sufriendo esta terrible ansiedad por estas leyes que van a entrar en vigor aquí pronto en la Florida el 1 de julio? Estamos ya 2 semanas y pico. Sí, sí, ya falta poco. Lo que le quiero decir a la gente es que tengan calma, mantengan la calma, vean si estas leyes en verdad los afectan a ustedes. He tenido muchas personas que me llaman que tienen, por ejemplo, un caso de visa U o un caso de asilo andando y que no tienen un estatus permanente, simplemente están con un estatus pendiente y me dicen, oye, Enrique, ¿la ley me afecta? Generalmente la respuesta es no. Si tú tienes un caso pendiente, esta ley no te debería afectar. Pero es muy importante que las personas que tengan sus licencias de conducir, que tengan sus permisos de trabajo, asegúrense de que están vigentes, asegúrense de que sus pasaportes están vigentes, que tengan identificaciones, y si no, ir a renovar. Antes de irnos a esta pregunta, respondámosla rápido. Clemencia dice, hola, entonces usted nos recomienda viajar a Miami. Yo recomiendo viajar a Miami. Miami es un muy buen lugar. Lo que sí es que si una persona está indocumentada, el día 1 de julio se va a hacer más difícil viajar desde fuera de la Florida hasta dentro de la Florida. Ahora, si tú ya estás dentro de la Florida, la misma ley aplica en Miami, que en Broward, que en Jacksonville, que en Tallahassee. Entonces no importa si ya estás dentro de la Florida, pero si las personas después del día 1 de julio tengan precaución de estar en la Florida si es que no tienen su documentación al día. Abogado, muchas gracias, como siempre, por colaborarnos, tomar de su tiempo para informar a la comunidad. Que tenga un excelente día y nos vemos pronto en otro contacto aquí en nuestro Facebook Live y en YouTube.